Bienvenidos. Bueno, damos comienzo de este modo a nuestro curso virtual, producto de las condiciones que aquejan a nuestro país y al resto del planeta. Bueno, nuestra materia toma como marco referencial el periodo comprendido entre 1853 y 1916. Es una delimitación política fundamentalmente, ya que se inicia con la caída de Rosas y concluye con el acceso a la presidencia de Hipólito Yrigoyen. En el medio de todo este periodo vamos a ver fundamentalmente todo el proceso de auge de lo que se conoce como el orden oligárquico, el patriciado, el gobierno de la oligarquía, es decir, fundamentalmente una etapa de inclusión de la Argentina en el marco de la División Internacional del Trabajo, articulada en torno al comercio y la producción británica en principio, a la que luego se van a sumar otras potencias europeas y los Estados Unidos, y fundamentalmente, vamos a hacer hincapié en algunas variables que son características de esta etapa. En términos de lo político, fundamentalmente, tenemos un proceso de consolidación de una oligarquía que concentra los recursos económicos, culturales, sociales y políticos. Esta etapa puede articularse en distintos momentos. Es decir, primero tenemos una década que es la década del 50, en la cual hay una disputa en términos de la distribución del poder hegemónico entre Buenos Aires, entre el liberalismo porteño, fuertemente vinculado con los intereses británicos, y el interior, a partir de quien ha sido el vencedor de Rosas a través de una traición al orden federal y al sistema confederal preexistente, que fue justo José de Urquiza. Y luego, a partir de la década de 60, puntualmente de la batalla de Pavón, a partir de 1861, vamos a ver cómo ese liberalismo porteño lleva adelante su ciclo expansivo, articulando un sistema de alianzas con distintas élites del interior de nuestro país, y que va a encontrar su momento de cristalización con la llegada a la presidencia de Julio Roca en 1880. De este modo podríamos definir claramente tres momentos, al menos, de este proceso. Un primer momento, que es la década de 1850, en la cual tenemos una disputa por la hegemonía dentro de la oligarquía del litoral. Es decir, por un lado, lo que es el epicentro entrerriano, liderado por Urquiza y con el respaldo de la mayor parte del resto de las oligarquías provinciales de la Argentina, y del otro lado teníamos los intereses porteños. Conseguimos, es decir, en un primer momento la dirección del proceso en términos políticos va a ser implementada por Urquiza, pero rápidamente Buenos Aires se va a escindir y va a demostrar que no solo es capaz de generar un crecimiento económico muy superior al resto del país, sino básicamente que es imposible en términos de la articulación del comercio internacional, de las alianzas económicas y políticas que existen en el plano internacional, liderar a la Argentina desde un punto que no sea el de Buenos Aires. Durante la década del 50 vemos un empobrecimiento de esa confederación liderada por Urquiza, y del otro lado lo que vamos a ver es un sostenido crecimiento porteño, liderado por un liberalismo conservador que es, que amplía las libertades económicas para los sectores más acomodados, mientras que impone una política profundamente restrictiva
y represiva respecto de los sectores populares. Una etapa en la cual el Estado va a empezar a convertirse primero en Buenos Aires y luego a nivel general como el gran instrumento de esa oligarquía para generar negocios, para conseguir su financiamiento, evitando el pago de impuestos y básicamente estableciendo una política en la cual el costo de la acción estatal y fundamentalmente los riesgos en términos de la inversión van a terminar descansando sobre el consumo de los sectores populares. Esta primera etapa va a marcar en los años 50 la conformación de un régimen político al cual hemos definido como República de la Opinión en Buenos Aires, donde en realidad esencialmente esa oligarquía va a presentarse como, digamos, un actor político autodesignado que expresa los intereses de la opinión pública. Claro está que una opinión pública que está conformada por la gente decente, tal como se autodefinían estos sectores propietarios, estas clases propietarias, y los sectores medios que crecientemente se van conformando en Buenos Aires producto de las actividades de intermediación que implicaba este comercio exportador y esta inclusión dependiente respecto del resto del planeta y de la economía internacional. Efectivamente vamos a ver que la primera etapa es una etapa en la cual se sanciona una constitución, se garantizan los derechos esencialmente del capital antes que de las personas. Si bien la Constitución, de acuerdo a lo que había planteado Alberdi, debía durar 100 años para evitar nuevas guerras civiles, en la práctica Alberdi hablaba de república posible y república real o verdadera. La república posible era aquella que permitía generar un proceso de crecimiento económico acelerado, con concentración de la riqueza y exclusión social. Evidentemente, en algún momento, según Alberdi, iba a llegar la etapa del derrame, en la cual los beneficios de ese proceso de expansión iban a alcanzar el conjunto de la sociedad, pero en la práctica esto no se registraría, por lo menos dentro del periodo que incluye esta materia. Vamos a ver entonces que hay un crecimiento muy importante de la pampa húmeda, una expansión de la frontera agrícola a partir de la eliminación de los pueblos originarios a través de una política de genocidio que fue característica del liberalismo argentino a lo largo de toda su historia, presentándolo como un acto civilizatorio, de ahí la opción civilización o barbarie que plantea, por ejemplo, Sarmiento, pero que era, digamos, de alguna manera un spot, que era un eslogan propio de esa oligarquía, y también de la represión de los sectores populares, la acción violenta que implica la eliminación de más del 50% de los seguidores del Partido Federal a los niveles provinciales, con la connivencia de Urquiza, que después de Pavón sobre todo acepta el liderazgo porteño a costa de que se le garantice su control sobre la provincia de Entre Ríos y fundamentalmente de sus intereses personales. A partir de este momento, digamos, de este pase de manos del poder político, con Bartolomé Mitre a la cabeza, que va a fundar el periódico La Nación como una forma de presentar un marco doctrinario acorde con los intereses de los sectores comerciales internacionales fundamentalmente, vamos a que tenían un peso determinante, ¿no? Es decir, se llevaban la parte del león en este reparto. Vamos a ver que se va a ir consolidando esa oligarquía con sede porteña, estableciendo alianzas con otras oligarquías del interior. Y ahí está el papel fundamental de Julio Argentino Roca, que va a articular el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que en realidad es una sucesión de gobiernos provinciales
articulados por las oligarquías respectivas, a partir de una constitución nacional con un contenido profundamente privatista y oligárquico. En lo que tiene que ver con las prácticas políticas, si bien existe la ficción del sufragio universal, en la práctica el gobierno siempre se manejó en el terreno del fraude durante esta etapa, por lo menos hasta la reforma de la ley Cespeña de 1912, y el proceso de inclusión a nivel internacional fue generando cambios. En primer lugar, una extensión de la gran propiedad rural en manos de estos sectores oligárquicos, que conservaban la tierra y privatizaban los servicios para ser desempeñados por compañías extranjeras, fundamentalmente británicas, a través de un constante endeudamiento público. Vamos a ver también que va a haber algunos avances importantes en lo que tiene que ver con las comunicaciones, tanto a través del ferrocarril como del telégrafo, aunque no con el sentido de integrar el territorio, sino fundamentalmente de facilitar el comercio internacional y la salida de productos primarios. Y también, a partir de la demanda de mano de obra que se va generando y para reemplazar a la mano de obra local que había sido destruida por esta acción represiva y genocida del Estado liberal, vamos a tener un proceso continuo de recepción de inmigrantes, no los inmigrantes que querían Alberdi y Sarmiento, que eran inmigrantes del norte de Europa, protestantes, con hábitos de moralización acelerados, de espíritu empresarial y demás, sino fundamentalmente por población analfabeta procedente del sur y del este de Europa. Con los inmigrantes llega la sindicalización, primero de sectores de élite, la sociedad tipográfica en 1854, después vamos a ver que van a ir creciendo fundamentalmente desde el anarquismo y desde el socialismo, en el caso de la FOA y luego de la FORA, del quinto y del noveno congreso, vamos a ver cómo se va generando una situación muy particular, en la cual, por un lado, se desarrolla un proceso de alfabetización a través de la ley 1420 que trataba de construir un pasado común para los argentinos o para los habitantes de la Argentina, y un proceso de adoctrinamiento en el marco de la teoría del liberalismo, y también de alguna manera un relato claramente logrado a través de la historia oficial y del sistema educativo, impulsado por la escritura de los grandes textos de Bartolomé Mitre, grandes aparatos de adoctrinamiento, por cierto, por el cual, digamos, si bien de alguna manera se consagraba un orden burgués desde el plano de lo cultural y una eliminación de las posibilidades de ascenso social generalizado, por el otro lado, las actividades que demandaba el comercio de exportación precisaban de una población, o por lo menos de segmentos de la población alfabetizados, que fueron dando origen a las clases medias. Y estas clases medias son las que van a empezar a partir de la década del 80 y sobre todo de la década del 90, a reclamar un proceso de apertura de transparencia política. Para la década del 90 nos vamos a encontrar entonces, y para la etapa que va de la década del 90 hasta el fin de siglo, con dos grandes cuestionamientos a partir de distintos sectores sobre ese orden oligárquico, con ese elevadísimo nivel de concentración de la riqueza y también de las atribuciones públicas y privadas. Por un lado, va a haber un cuestionamiento de las clases medias que se va a expresar a través de dos partidos políticos que van a surgir, que son la UCR por un lado y el Partido Socialista por otro, y la UCR impulsando procesos revolucionarios con el fin de garantizar la transparencia electoral, que si bien son fallidos, generan inquietud y preocupación respecto de la continuidad de ese orden. El Partido Socialista en realidad lo que busca son reformas, sobre todo bastante limitadas en lo que tiene que ver con las condiciones de vida de los trabajadores, pero sin tener un programa claro para retomar el poder. Esto es lo aceptable para esa oligarquía. Y por esta razón, la salida, aunque con cuestionamientos internos, va a ser una reforma política que garantiza
la transparencia del sufragio a través de un empadronamiento obligatorio, el sufragio obligatorio y la cabina aislada o cuarto oscuro para garantizar el anonimato de los votantes. Y por el otro lado vamos a ver lo que son los reclamos a través de la lucha social, de la lucha en las calles, de la lucha que impulsan los sindicatos anarquistas, sobre todo, en menor medida socialistas, para tratar de transformar drásticamente las profundas injusticias, los desequilibrios que existían en esa sociedad y esencialmente también para impulsar un orden social proletario. Para los trabajadores la respuesta va a ser la represión, y la represión se va a ir profundizando hasta llegar a los momentos más significativos que exceden a nuestro periodo, que van a ser la Semana Trágica del año 17 y luego la Patagonia, los sucesos de la Patagonia en los años 1920-1921. Las dos mayores represiones laborales de la historia se dieron en el marco de un gobierno radical. Un radicalismo, digamos, que tiene que si bien impulsa una transformación en lo electoral, en la práctica sigue, digamos, aceptando tanto la Constitución como la estructura de clases que hereda de ese orden. Lo único que trata de conseguir son las posibilidades de un ascenso social y mejores ingresos o posicionamientos dentro de las estructuras sociales para las clases medias. Del lado de los trabajadores, solamente el hambre y la represión son las características. De este modo, entonces, vamos a ver que el orden que se genera es un orden que pretende ser liberal, pero en la práctica es profundamente conservador, que plantea la educación universal, pero una educación que está asociada al adoctrinamiento y a, digamos, la aceptación por parte de los sectores más perjudicados de la sociedad de esa situación que los perjudicaba. Y en lo que tiene que ver con la libertad de prensa es profundamente restringida, la prensa va a ser atacada en determinados momentos directamente por considerársela contraria o subversiva, como ocurre en algunos momentos en la década de 50, de 60, o bien a través de la asfixia financiera que permitía que solamente los periódicos que tuvieran un programa burgués pudieran seguir adelante. Recordemos que la prensa es una prensa política, una prensa partidaria, una prensa facciosa, que es de alguna manera el brazo público de la expresión de ideas, de intereses, de círculos concretos. En el marco de este proceso vamos a tener también lo que es, digamos, una mancha muy grave también en lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, con la denominada Guerra de la Triple Alianza, donde, digamos, en defensa, por inspiración de los intereses británicos, se produce un aniquilamiento de la población y también una fractura considerable, prácticamente Paraguay pierde 2/3, simplemente por el hecho de no aceptar su integración subordinada a esa División Internacional del Trabajo. Y en el marco de esa guerra del Paraguay va a ser aprovechado por el gobierno de Mitre y por el gobierno luego de Sarmiento, que lo va a heredar, aunque se va a despegar de ese conflicto, va a ser aprovechado para silenciar a la prensa y para llevar adelante tal vez la más terrible represión, un genocidio interno de opositores, muchos de ellos eliminados directamente por las tropas enviadas por Bartolomé Mitre y la mayoría obligados a combatir en el frente paraguayo. También esta guerra del Paraguay fue el escenario donde prácticamente se eliminó a la mayor parte de la población afrodescendiente, ya que pese a que la Asamblea del año 13 había garantizado la libertad de vientres, en la práctica las familias patricias donaron a esos afrodescendientes que formaban parte de su servidumbre al Ejército Nacional para combatir en el conflicto, de alguna manera como una pase de facturas
por considerar que habían oficiado como una especie de servicio secreto de Juan Manuel de Rosas durante la etapa precedente. Esta etapa tiene una expansión notable de la economía, de la agricultura, de la explotación ganadera, y básicamente tenemos que tener en cuenta que esa oligarquía, si bien tiene alianzas con sectores aristocráticos del resto de las provincias, en la práctica se restringe a la denominada pampa húmeda, ¿no? Un segmento que toma las provincias del litoral, Santa Fe y Entre Ríos, parte de Córdoba, el norte de la provincia actual de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Y efectivamente este desequilibrio que se genera con el resto de las provincias va a generar también malestar. Por esta razón se van a dar datos muy interesantes, situaciones muy interesantes a partir de todo este proceso de impulso de la reforma que lleva adelante Sáenz Peña, y que en realidad fue pensado simplemente como una forma de inclusión subordinada y minoritaria de la Unión Cívica Radical y del socialismo, y en la práctica terminó posibilitando un cambio en lo que tiene que ver con la distribución del poder. Pero si bien el Poder Ejecutivo cambió de manos, no cambiaron de manos los resortes fundamentales de la economía en nuestro país. Por esta razón, digamos, la revolución que planteaba Irigoyen en el discurso tenía su contrapunto con lo que fueron sus políticas efectivas, ¿no? Mi programa es la Constitución Nacional, y esa Constitución Nacional había sido sancionada justamente para prohijar y proteger los intereses de sectores acomodados que siguieron siéndolo a partir también de lo que fue el acceso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación. Estamos en contacto y bueno, atento para recibir sus consultas por los canales de que fueron informados. Hasta luego.